Buenos días, estimados oyentes. Hoy nos trasladamos a un lugar que pocos conocen. Un rincón escondido con una historia marcada por el dolor, rodeado de antigüedades y cubierto por misterios que todavía estremecen. Un lugar donde el pasado no duerme, donde las piedras guardan secretos y donde cada sombra parece contar una historia olvidada. Ese lugar es el Cáucaso, Dargavs, la ciudad de los muertos. En lo profundo del Cáucaso, donde las montañas se cierran como murallas y la niebla desciende como un velo, existe un lugar que hiela el corazón de quienes lo visitan. Los mapas lo nombran con frialdad, pero los lugareños lo pronuncian en voz baja. Dargavs, la ciudad de los muertos. Lo que aparece a la vista parece una aldea antigua. Casi un centenar de pequeñas construcciones de piedra con techos puntiagudos se alinean en la ladera, como si un pueblo entero hubiese quedado detenido en el tiempo. Pero al acercarse la ilusión se desvanece. No hay huellas, ni humo, ni vida. Son criptas funerarias, levantadas entre los siglos XIV y XVIII para albergar a generaciones enteras de clanes o setas. El interior guarda un enigma, ataúdes de madera tallados con forma de barca. Y sin embargo, en este valle no hay ríos navegables. Para los arqueólogos son símbolos de un viaje al más allá. Para los locales, son barcas destinadas a cruzar una corriente invisible que separa la vida de la muerte. Las leyendas cuentan que durante una gran peste, los enfermos de la región aceptaron su destino y marcharon voluntariamente a Dargavs. Se encerraron en las criptas para morir allí, lejos de los suyos. Aquel sacrificio marcó para siempre al valle. Desde entonces se dice que quien entra en la ciudad de los muertos no regresa. Una de las historias más repetidas habla de un extraño forastero que llegó antes del brote. Algunos decían que era un hombre enfermo, otros que era la encarnación misma de la muerte. Tras su visita, la peste se desató y las familias completas caminaron hacia las criptas, sellando las puertas desde dentro. Se afirma que sus espíritus aún recorren el lugar y que al caer la noche pueden escucharse sus pasos en la niebla. El misterio se acrecienta con los rituales que aún persisten. Los visitantes arrojan piedras contra las criptas. Si suenan, el alma ha alcanzado el cielo. Si caen en silencio, el difunto sigue vagando. Algunos aseguran haber oído susurros en lenguas olvidadas, o haber visto luces flotando entre las tumbas, como faroles de otro tiempo. Otros narran haber sentido ráfagas heladas, como si algo respirara desde el interior de las criptas. El valle del Giseldón refuerza esa atmósfera. Las montañas lo rodean como murallas. La niebla lo cubre con un sudario natural, y las construcciones parecen custodiar un secreto que no debe ser revelado. De día son piedras antiguas. De noche, parecen torres de un reino fantasmagórico. Los historiadores hablan de arquitectura funeraria medieval y de tradiciones alanas. Los científicos mencionan símbolos universales sobre el paso al otro mundo, pero ninguna explicación logra disipar la sensación que se apodera del visitante. La certeza de que Dargavs no pertenece enteramente a este mundo, hoy convertido en museo y monumento histórico, sigue atrayendo a viajeros en busca de respuestas. Algunos lo visitan con curiosidad, otros con respeto. Todos parten con la misma impresión, la de haber estado en una frontera invisible entre la vida y la muerte. Porque Dargavs no es un simple cementerio, es un santuario de misterios, un testigo del sacrificio humano y una ciudad habitada por la memoria de quienes se negaron a desaparecer. Y aunque el tiempo pase, su leyenda sigue viva, susurrando entre las piedras. La ciudad de los muertos aún respira y jamás revelará todos sus secretos. Y entre sus montañas surge uno de los enigmas más inquietantes y fascinantes de todos en las profundidades del Cáucaso. Escondida en los acantilados de Georgia, duerme una ciudad tallada en la roca. Su nombre es Bardzia, un lugar que nació del sueño de una niña y se convirtió en fortaleza de reyes, refugio de monjes y guardiana de secretos aún no revelados. Cuenta la leyenda que la princesa Tamar, futura reina de Georgia, se perdió entre estas montañas. Su tío, el rey Jorge, la buscaba con desesperación llamando su nombre en el eco de los riscos. Y fue entonces cuando la niña respondió: Bardzia, aquí estoy, tío. De aquel grito nació el nombre con que conocemos este lugar, Bardzia. Pero Bardzia no era solo un refugio infantil. Fue concebida como una fortaleza invisible.
Desde el valle, la montaña parecía intacta, sin signos de vida. Solo al acercarse, el enemigo descubría un enjambre de túneles, pasajes ocultos y salas talladas en la piedra. Dicen que aún hoy existen corredores sellados por el gran terremoto de 1283, pasajes que quizás nadie volverá a recorrer. En su interior habita la memoria de una reina. Tamar no fue una soberana cualquiera. Fue comandante, estratega y santa para su pueblo. Las crónicas cuentan que desde estas cuevas dirigió ejércitos y protegió a su reino. Los monjes aseguran que, en noches de luna llena, una figura femenina recorre en silencio las galerías, y que sus ojos, pintados en los frescos de la iglesia, siguen vigilando Barcia tras 8 siglos de silencio y humedad. Pero las piedras guardan otros secretos más inquietantes. Cuando los invasores persas arrasaron Barcia en el siglo XVI, los monjes ocultaron sus tesoros, entre ellos una campana de oro de la que nunca más se supo. Algunos creen que aún descansa enterrada bajo la roca, esperando ser encontrada, y dicen los habitantes del valle que, en las madrugadas más calladas, un eco metálico resuena en la profundidad de la montaña, como el lamento de un tiempo perdido. Los frescos de Barcia también hablan en clave. Entre santos y vírgenes aparecen símbolos ocultos, astros, figuras geométricas, signos que parecen mensajes cifrados de una realeza que temía ser olvidada. Los arqueólogos sospechan que bajo el complejo actual reposan niveles colapsados, con manuscritos, reliquias y la memoria enterrada de un reino medieval. Barcia no es solo piedra, es un eco de voces, un susurro de secretos y un recordatorio de que la historia nunca se escribe del todo. Entre la roca y el silencio, esta ciudad escondida sigue guardando los misterios de Georgia, esperando a quien se atreva a descifrarlos. En lo más alto de las montañas del Dagestán, suspendido en un risco donde las nubes acarician la piedra, existe un lugar que parece fuera del tiempo. Un pueblo vacío, sin caminos, sin vida, y sin embargo lleno de ecos. Su nombre es Gamsutl. Algunos lo llaman el Machu Picchu del Cáucaso. Otros lo nombran como lo que realmente es: un pueblo fantasma. Los orígenes de Gamsutl se pierden entre mitos. Hay quienes afirman que sus primeras piedras fueron colocadas hace más de 2000 años. Otros se atreven a decir que supera los 5000. No existen registros claros de su nacimiento, solo leyendas. Su nombre significa a la orilla de la fortaleza del Khan, lo que sugiere que pudo haber sido un bastión, un refugio de poderosos, un enclave inaccesible en tiempos de guerra. Construido a 1500 metros sobre el nivel del mar, parecía fundirse con la montaña. Desde el valle era invisible, un acantilado desnudo sin huellas de vida, y solo quien escalaba la ladera descubría las casas encajadas en la roca, las calles estrechas, los pasajes secretos. Era una ciudad escondida, hecha para protegerse, o para esconder algo. Durante siglos fue un pueblo vibrante. Aquí había mercados, una escuela, incluso un hospital. Pero lo que más sorprende son las huellas culturales que aún se pueden leer en sus muros. Entre las piedras aparecen cruces cristianas, inscripciones árabes y persas, e incluso la estrella de David. Diferentes pueblos y religiones dejaron su marca. ¿Por qué convivían aquí tantas culturas? ¿Fue un lugar de peregrinación, de comercio, o acaso un santuario sagrado donde todos buscaban protección? Pero el tiempo, implacable, lo fue apagando. El agua escaseaba, la tierra era dura y la vida se volvió insoportable. Sus habitantes comenzaron a descender hacia valles más fértiles. Uno tras otro dejaron sus casas cerradas hasta que el silencio se adueñó del lugar. En los años 70 ya quedaban apenas unos pocos ancianos, y en 2015 murió el último, Abdulsalil Abdulsalilov. Él se negó a abandonar Gamsutl, incluso cuando ya no había nadie más. Vivía solo, cuidando de las casas vacías como un guardián del tiempo. Cuentan que conversaba con las sombras y que hablaba de los espíritus de sus antepasados que lo acompañaban. Cuando murió, algunos aseguran que su espíritu no se fue. Los visitantes cuentan haber escuchado su tos entre las calles desiertas, o pasos firmes golpeando la piedra, como si siguiera patrullando su pueblo en soledad. Pero Gamsutl no solo es misterio por su abandono. Ningún ejército logró conquistar este lugar, y sin embargo sus piedras han visto ríos de sangre. Una leyenda cuenta que una mujer comandante engañó a los invasores guiándolos hacia un barranco. El río que corre al pie de la montaña se tiñó de rojo,
y desde entonces los lugareños lo llaman el Río Rojo. También se dice que el mítico Imam Shamil, líder de la resistencia caucásica contra el Imperio ruso, utilizó Gamsutl como prisión. Algunos creen que aquí fueron encerrados enemigos políticos, rebeldes y traidores, y que sus lamentos aún se oyen cuando el viento sopla fuerte, como si los muros hubieran absorbido sus gritos. Por eso se le conoce también como la Siberia de Shamil. Lo más inquietante es la forma en que Gamsutl murió, no de golpe, sino lentamente. Casa tras casa fue cayendo, como si el pueblo se resistiera a desaparecer del todo. Hoy, los techos están hundidos, las puertas son esqueleto de madera y la hierba crece en las calles donde antes jugaban los niños. Pero lo más extraño es la sensación que envuelve al visitante. Muchos aseguran que el aire allí es distinto, más denso, más pesado, que las ventanas vacías parecen tener ojos, que desde las sombras de las casas derruidas alguien los observa. Algunos viajeros afirman haber visto figuras moviéndose entre las ruinas cuando no había nadie más, y no pocos confiesan que se marcharon antes de que cayera la noche, incapaces de soportar la presión invisible de ese lugar. No es difícil comprender por qué. Gamsutl está aislado. No hay carreteras, no hay rutas sencillas. Solo se llega caminando durante una hora montaña arriba, y al llegar lo único que queda es el silencio. Un silencio tan profundo que se convierte en voz. Cada ráfaga de viento resuena como un lamento. Cada piedra suelta parece esconder un susurro. ¿Qué fue realmente Gamsutl? ¿Un bastión militar, un lugar sagrado, una prisión, un santuario multicultural? ¿O tal vez todo a la vez? La historia no lo ha revelado, y ese es su mayor misterio. Hoy, el pueblo fantasma se alza como un recordatorio de que hasta las ciudades mueren, pero sus almas pueden quedar atrapadas para siempre. En lo alto del Cáucaso, donde las nubes rozan la roca y la montaña guarda silencio, Gamsutl sigue esperando a quienes se atrevan a escuchar lo que sus muros aún quieren contar. En lo alto de la antigua ciudad de Derbent, donde las montañas del Cáucaso se inclinan hacia el Caspio, se alza una mole de piedra bañada por siglos de viento y sal. Es la fortaleza de Narin Kala, una ciudadela que ha sido llamada la llave del este y la puerta del Caspio. Para algunos es solo una reliquia del imperio sasánida. Para otros, un escenario vivo de mitos, misterios y secretos aún no revelados. Los muros, de hasta 25 metros de altura, fueron levantados en el siglo VI bajo el reinado de Cosroes I, cuando Persia buscaba cerrar el paso a invasores nómadas. Conectados al mar por largas murallas dobles, convertían a Derbent en un cerrojo impenetrable. Dicen los cronistas árabes que quien controlaba Narin Kala controlaba el destino de caravanas enteras que unían Oriente y Occidente. Pero lo que sobrecoge al visitante no es solo su grandeza militar, sino el silencio que parece guardar más que simples batallas. El nombre mismo, Narin Kala, se traduce a veces como fortaleza solar. En otras versiones como un homenaje a la hija de un Shah persa, una princesa de belleza incomparable. Algunos poetas dagestaníes aún susurran que su espíritu vaga por los muros al atardecer, buscando al guerrero del que se enamoró y que fue ejecutado en los calabozos subterráneos. Y es que bajo la superficie de Narin Kala palpita un mundo oculto. En las entrañas de la ciudadela existe un edificio subterráneo con planta en forma de cruz. Durante siglos se creyó que era un simple aljibe. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que en realidad fue un templo cristiano cruzado abovedado, posiblemente del siglo V. Enterrado por el tiempo, más tarde se convirtió en cisterna, y hoy su bóveda húmeda es un lugar que inquieta incluso a los arqueólogos. Un espacio sagrado transformado en depósito de agua, un recordatorio de cómo la fe y la supervivencia pueden entrelazarse en piedra. Los sistemas hidráulicos de Narin Kala eran tan ingeniosos que permitían resistir asedios de meses. Canales secretos conducían agua desde manantiales de montaña hasta reservorios ocultos. Pero no todos los relatos son de resiliencia. Hay crónicas que narran cómo enemigos lograron contaminar esos depósitos con veneno, provocando la rendición de la fortaleza sin disparar una flecha. ¿Verdad o exageración? Nadie lo sabe con certeza. Más inquietantes aún son los Sanadán, las prisiones subterráneas, pequeñas cámaras sin ventanas,
a 9 metros bajo tierra, donde los condenados eran arrojados sin esperanza de volver a ver la luz. Algunos las describen como trampas donde ni siquiera los gritos podían escapar. Se cuenta que príncipes rebeldes, sabios desobedientes e incluso amantes inoportunos terminaron sus días allí, y aunque los arqueólogos solo ven ruinas, los guías locales aseguran que, en las noches sin luna, se escuchan lamentos y pasos que no pertenecen a los vivos. Las leyendas van aún más lejos. Algunos atribuyen la construcción de Narin Kala al mismísimo Alejandro Magno, conocido en Oriente como Iskander Zulkarnain. Según la tradición, él habría ordenado levantar murallas que cerraran el camino de las hordas bárbaras. Los historiadores lo desmienten, pero la fuerza del mito sigue viva. Para muchos, caminar por estas piedras es caminar sobre las huellas de un conquistador eterno. Hoy la fortaleza está protegida por la UNESCO y recibe visitantes de todo el mundo. Pero basta con apartarse unos metros del bullicio para sentir otra presencia. El viento del Caspio roza las almenas, y las sombras de los muros se alargan como guardianes mudos. Entonces uno comprende que Narin Kala no es solo un museo a cielo abierto, sino un lugar liminal, donde historia y mito se confunden. Quizás sea por eso que tantos la llaman misteriosa, porque cada piedra guarda más de una verdad. La del imperio que la construyó, la de los prisioneros que clamaron justicia, la de los sacerdotes que elevaron plegarias en su templo enterrado, y la de las leyendas que aún vibran entre las grietas. Al final, la fortaleza de Narin Kala no solo cerraba el paso a ejércitos, también custodiaba los secretos del tiempo. Y esos secretos siguen ahí, esperando a ser escuchados.